bendiciones. Estamos en tu programa Excelencia Cristiana Podcast y hoy tenemos un nuevo programa. Ay, sí. Ariel, vamos. Un invitado de lujo. Sí. Un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Y con una palabra poderosa. Sobre todas las cosas. Tenemos a Roberto Feliz. Oye, Ay, qué nombre. Roberto Feliz, Dios te bendiga. Amén, amén. Yo me siento feliz. Sí. Y yo me siento feliz en estar compartiendo con dos personas de Dios aquí, Amén. la pastora Ruth. Amén. Es un placer estar aquí. Estamos más que contentos de estar en este lugar. Amén. Y nosotros de tenerte acá. Roberto, tenemos un tema muy poderoso, muy bueno, recordando las promesas de Dios. Amén. Ay, Wow. Dios mío, wow. Explícame, ¿qué te motiva a traer este tema hoy? Bueno, me motiva la situación actual que estamos viviendo, ya que hay muchas personas que están en depresión, están en amargura, piensan que Dios dejó de hablar o que Dios los ha abandonado. Y tenemos que tomar en cuenta que las promesas de Dios son eternas, que si Él promete algo, Él lo cumple. Y quiero como animar a esas personas para que puedan entender que Dios todavía no retarda su promesa. Amén. Amén. Wow. Dios no retarda su Su promesa. Y esa parte a mí me encanta. Porque como tú decías, todo lo que nosotros estamos viviendo hoy y saber que Él no retarda su promesa, quiere decir que lo que Él dijo de mí, Se va a cumplir. Se cumple. Oh, Claro. gloria. Wow. santo, explícame eso. Bueno, yo quiero, hablando de promesas, estaba estudiando y me daba cuenta que la Biblia tiene más de 3,000 promesas para nosotros los creyentes y para las personas que creen en la palabra de Dios. Y dentro de tantas promesas hay muchos personajes que Dios le prometió y le cumplió. Pero hay un personaje en el cual me llama mucho la atención y es este personaje llamado Simeón. Simeón. Es un personaje que no mucha gente como que lo cita, a veces lo No. pasamos por alto, a veces nosotros como que lo subestimamos un poco, pero cuando nosotros no entramos en la historia de él, Sí. nos damos cuenta que fue un hombre de Dios y un hombre con una de las promesas más grandes en la historia. Amén. Y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 21, donde este hombre tuvo la oportunidad de presentar a Jesús en el templo. Wow. Wow. Si me permiten leer. Claro. Claro, léelo. un poco Eso de es él. poderoso. Bueno, dicen así sus santas palabras. Dice, presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplió los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y dos palominos. Pero dice en el versículo 25, Sí. que ahí es que entra este personaje llamado Simeón. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Wow. Pero escúchenme bien. Sí, sí. En el versículo 25 dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Oh, Wow. Dios mío. Wow. Pastora, Dios mío. Eso es poderoso. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no veía la muerte antes que viese el ungido de Dios. Ay. Y yo vine a hablar con alguien aquí que Wow. Dios le ha prometido a alguien. Amén. Wow. No va a haber muerte antes que vea la promesa de Dios cumplida. Amén. Amén. Wow. Y yo creo que hay mucha gente que tiene miedo, que está asustado, pero el que tiene una palabra de parte de Dios no tiene que tener miedo, Amén. siempre y cuando siga todos los protocolos, siga lo que es la santidad, siga lo que es la obediencia, no puede tener miedo porque lo que Dios dijo va a cumplirse. En el programa anterior que usted estaba con Leslie, decía Junior, decía que una palabra de parte de Dios te hace incluso inmortal. Así y yo es. me agarro de esa palabra. Amén. Cuando Claro que sí. nosotros, Dios nos promete algo, nosotros no vamos a morir
hasta que no veamos esa promesa cumplirse. Santo, eso es poderoso. Y ver cómo Dios cumple sus promesas para con nosotros. Sí. Wow, yo me pregunto, ¿en algún momento ha cumplido Dios alguna promesa sobre tu vida? Ay. Sí. En todos los momentos que Él me ha prometido, lo ha cumplido al pie de la letra. Una de las promesas que ha cumplido es estar aquí. Santo. Amén. Amén. El estar aquí, porque el estar aquí en este programa que está haciendo de catapulta para los ministerios, un programa donde la audiencia está creciendo, que ha sido de edificación, o sea, es una honra el estar aquí. Yo creo que el estar aquí, cualquier predicador, cualquier ministro que pase por este lugar debería de sentirse que Dios está cumpliendo una promesa de la que dijo. Amén, gloria a Dios. Él cumple sus promesas en todas las áreas de nuestras vidas. Lo que más me impresiona de Jesús es que Él nunca nos deja solo. Wow. Él siempre está con nosotros. No importando. Ahora, una preguntita. Tú puedes entonces hacerte entender que tú eres un Simeón porque has recibido promesas de Dios. Amén. Cuéntanos, ¿cuál ha sido la promesa más como que te ha impactado, que tú has dicho, no, pero yo no pensaba que esto iba a pasar y pasó? Es que son tantas que si comienzo a decir. No termino. Pero una de las promesas fue que Dios me prometió que me iba a dar una familia. Sí. Cuando quizás estaba desahuciado, cuando la gente no confiaba en mí. Dios permitió darme una familia. Incluso hay algo profético sobre mi vida y es que a mi madre yo le dije, yo me voy a casar con una mujer cristiana y es rubia. Santo. Antes de yo incluso conocer a Dios, y se reían todo el mundo de mí. Y Dios, cuando yo vi a Leslie, eso fue amor a primera vista. Y Dios cumplió su promesa. Cumplió su promesa. Wow. Ahí tenemos 2 niñas hermosas para la gloria y la honra del Señor. Y estamos, gloria a Dios, cada día esperando cada promesa fielmente, porque la promesa de Dios a matemática o a simple vista se ven imposibles, pero son posibles. En Dios. Porque para Dios. lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Wow. Siempre que el hombre esté dispuesto a sacrificarse en lo que es nuestra humanidad, ¿verdad? A sacrificar la carne, Dios siempre bendecirá. Amén. Y siempre establecerá sus principios en nuestras vidas. Hablando de sacrificar la carne, hay unas condiciones que Dios quiere en nosotros para que esa promesa se cumpla. Amén. Porque cuando nosotros tenemos esas condiciones, nosotros tenemos como un título de autoridad que podemos decir, Señor, mira, he aquí, yo soy tu siervo. Sí. Entonces, hablando de mi personaje, que el Señor me ha inspirado en traer a Simeón, dice la palabra que el Espíritu Santo está sobre él. Muy importante. O sea, para que el Espíritu Santo esté sobre una persona, esa persona tiene que amar a su prójimo como a sí mismo, tiene que tener integridad, no puede tener odio, envidia, el pecado tiene que estar alejado de él porque Dios está con él. Entonces, son una de las cualidades o de las características que tiene que tener un hombre para recibir una promesa de parte de Dios. Decía también que a él le había sido revelado por el Espíritu que no iba a haber muerte. Sí. Cuando estudiamos este hombre, nos damos cuenta, hermano, que una de las revelaciones más grandes de la Biblia la tiene él. Sí. Ya que él estaba viviendo un periodo del silencio, donde no se encontró nada escrito. Wow. Entonces él estaba viviendo un momento que lo estaba esperando proféticamente, porque Isaías habló aproximadamente 700 años antes de que Cristo llegara. Sí, así es. Y claro, este hombre viene y dice, yo no me voy a morir antes que no viera al Mesías. Wow. O sea, este hombre pasó por la gripe española. Este hombre vio el COVID. Sí. Este hombre vio el cáncer. Vio este hombre toda terremotos, huracanes, ciclones, y no se murió porque había una palabra sobre él. Una palabra, wow. Entonces, yo quiero hablarle, es que cuando un ser humano tiene una palabra de esa magnitud, le llaman loco. Sí.
Porque este hombre dice, yo no voy a ver muerte hasta que no venga el Mesías. Y el Mesías tenía 700 años y no había venido. Wow. Imagínate. Pero él tenía la autoridad de decir que él no vería muerte. Porque el Mesías, él tenía que cargarlo. Él tenía que verlo. Hay gente que tiene que profetizar sobre su propia vida. Sobre su propia vida. Pastora, que tiene que declarar una palabra sobre su propia vida hoy. Y esto tú tienes que compartirlo con alguien. Estamos en Excelencia Cristiana Podcast. Así que comparte esta palabra con alguien. Estamos con Roberto Feliz y nos está dando una palabra poderosa. Yo estoy recibiendo esto. Hay que decretar sobre nuestras vidas una palabra. Sí. Simeón decretó, yo no veré muerte. Y lo creyó. Porque hasta que no vean mis ojos al ungido de Jehová. Wow. Pero había unas condiciones. Aparte de que él estaba lleno del Espíritu Santo, dice que era justo. Wow. Ahí está. Hay gente muy injusta que no obra con justicia. Era piadoso. Wow. Le dolía el dolor del otro. Tenía amor al prójimo. Tenía amor al prójimo. Sí. Eso se ha perdido. Claro. Entonces, cuando una persona, usted ve que le duele el otro, que dice, wow, pero está sufriendo, hay alguien que necesita comer y esta persona tiene la despensa llena. Señores, tenemos que revisarnos y más en este tiempo de pandemia. Así es. O sea, tú quieres que Dios te bendiga, pero tú no bendices a nadie. Ay, ni te acuerdas que otro existe. Entonces, aparte de eso, que él era justo, él esperaba la consolación de Israel. Sí. Usted sabe, pastora, que se ha perdido, la gente no está esperando la consolación. No. Ay, Dios mío. Y muchos no se dejan consolar tampoco. La gente no está esperando eso. Eso que dice la pastora es muy importante. O sea, la consolación está muchas veces, pero las personas no dejan consolarse. No dejan consolarse. Tú ves, es muy fuerte ese tema. Claro, porque mire esto. Nosotros estamos esperando ¿qué? Un cielo nuevo y una tierra nueva, un Mesías que venga a rescatar. Una promesa, es una promesa. Pero es una promesa. Claro. Está en la Biblia, dice la palabra, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sí. Y hablando de promesas, este hombre tenía todas esas cualidades. Wow. Sí. Pero para hablar de promesas, ¿quién promete? Exacto. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes prometen? ¿Quiénes prometen? ¿Quiénes prometen? Sí, pastora. O sea, prometen los políticos. Sí. Sí. Prometen los hombres. Satanás da promesas. Así es. Pero la única promesa fiel y verdadera se llama la de Jesucristo. Amén. El único que cumple realmente. El único que cumple. Porque los políticos prometen mientras están en campaña. Sí. Mientras... Pero las promesas de Dios y sus promesas son terrenales. Así es. Pero las promesas de Dios son eternas. Así es. O sea, a mí me conviene creer en las promesas de Dios más que en la palabra de los hombres. En la palabra de los hombres. Y sobre las promesas hay algo. Hay promesas que son condicionadas. Sí. Hay otras que no son condicionadas. Eso hablaba yo. Pero hay personas que piensan que todas las promesas son para ellos. Y no todas. Ahora, hay algunas que te tocan, pero con condiciones, pastora. Sí, oiga cómo es. Claro. Ahora, esa promesa de Simeón tenía que llegar, pero él estaba esperando la consolación de Israel. Wow. Increíble, pastora, eso. Así es. Wow, eso es poderoso. Así es. Y entonces, ¿qué pasa con Simeón? Sí. Estamos esperando. ¿Qué pasó con Simeón? Simeón llegó a ver el cumplimiento de Dios en su vida, porque él no solamente fue paciente para con esa promesa, sino que se mantuvo fiel, mientras mucha gente se vivieron quejando porque Simeón estaba en una crisis peor que esta. Él estaba siendo esclavo porque en esa época los romanos eran que tenían la autoridad sobre los judíos. Sí. O sea, todo el mundo esperaba a un rey, ¿verdad? Carnal, pero él estaba esperando a su rey espiritual, que era Jesucristo. Sí. Wow, sí. O sea, este hombre estaba viviendo un tiempo de hambre, un tiempo de amargura, de escasez. pero él se mantuvo firme. Sí. Él fue al templo movido por el Espíritu Santo. Y ahí es que tenemos que nosotros entender que en esta pandemia o en este tiempo de crisis, nosotros tenemos que ser movidos todo el tiempo por el Espíritu de Dios. Amén. Wow. Eso es así. Ser movidos por el Espíritu de Dios. Eso es una palabra poderosa porque hay gente que se mueve por muchas cosas. Hay creyentes que lo mueven
muchas cosas, menos el Espíritu de Dios. Así es. Y para este tiempo, el que no se deja mover por el Espíritu de Dios tiene problemas. Serios. Así es. Tiene problemas. Pero me encanta lo de la promesa de Dios, ya que cuando nosotros nos agarramos de una promesa, nosotros nada nos mueve. Somos como el monte de Sión, Sí. Así es. que permanecemos fiel, permanecemos Para firmes, siempre, permanecemos dice la para Biblia. siempre. Mire, hay gente, como decía la pastora anteriormente, hablando con Leslie, que hay personas que se sienten mal porque no se están congregando, porque están aisladas, porque se acostumbraron a la adoración en cuatro paredes. Sí. O sea, no están preparados quizá para recibir la promesa de Dios. Entonces lo que queremos en este programa, en el día de hoy, es que usted se prepare para la promesa de Dios y que entienda que Dios no solamente es un Dios con cuatro paredes, sino Así es. Dios es Dios en la casa, Amén. Dios es Dios en los trabajos, Sí. Dios es Dios En la en universidad. la universidad, Sí. en todos los lugares donde usted se mueva, tiene que moverse bajo la promesa que Dios le ha dado a usted. Amén. Eso es así. Hay que moverse bajo la promesa Wow. que Dios nos ha dado. Mira, es un tema de mucha tela que cortar. Pero Pero antes de continuar, a los hermanos, le invitamos, usted va a YouTube y busca Excelencia Cristiana Podcast. Suscríbase y active la campanita, pastor. Eso es Sí, importante. tiene que darle a la campanita, porque la campanita son las notificaciones. Entonces, cada vez que ingrese un programa nuevo, usted lo va a tener de primicia. Inmediatamente. Todos los estrenos lo van a tener ahí, completamente para usted. Así que comparta también con otros, denle al link, suscríbase a nuestro canal y usted va a recibir todas estas bendiciones que nosotros estamos recibiendo. Claro Hoy que sí. estamos con el evangelista Roberto Feliz y estamos muy contentos, tal como su apellido, Feliz. Feliz. Feliz, Feliz. 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 Qué bendición, Pero- Roberto. Pero hablamos de las promesas y las promesas de Dios realmente son para nosotros hoy y son para nosotros adquirirlas, son para nosotros tomarlas. Tomarla. ¿Por qué hay creyentes que no toman en serio la palabra que Dios ha dicho de ellos? Porque tenemos tanta gente hablando, tú sabes, muchas cosas, fuera como de órbita, tú sabes. Entonces como que uno como que Superficiales. le baja, sí, como que uno le baja un Sí, chin, sí, y que sí. ahí viene gente a decirme lo mismo, Sí, viene. sí, sí. Pero cuando realmente la palabra viene de Dios, pasa algo en el interior del hombre. Así es. Mire, yo específicamente quería también tocar ese punto, Sí, ya que hay muchas personas que están hablando la palabra de Dios, pero no le está faltando como terminar, como que está dando la palabra de Dios cruda, Sí, sí. sí, como sin sazón. sí. Entonces mucha gente no está entendiendo y se está quedando en el aire porque hay palabras de parte de Dios que necesitan el complemento y es la esencia del Espíritu Espíritu Santo. Santo. El Espíritu Santo. Cuando alguien habla de la palabra del Señor y no la da tal y como es, entonces le está faltando. Así es. O sea, y hay personas que hoy en día necesitan entender que hay promesas de Dios que ellos tienen que anhelarlas, que tienen que cumplirlas. Yendo a lo que usted estaba diciendo, y es que nosotros los seres humanos somos muy dados a seguir otras personas Sí. por fama, por cuenta de YouTube, Ay. Por like, por porque like. mira, está en un escenario tal, pero a veces esa persona que está hablando, que está en el escenario tal, no está conforme a la voluntad de Dios. Sí. Entonces se meten quizás y toman esa esencia de Sí, ellos. sí, así. Y ahí es que vienen los matrimonios rotos. Ay, 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 Ahí ay, es ay, que ay. vienen, pero ven acá, yo me metí al evangelio y no es así como me dice la palabra, pero fue que tú no te dejaste guiar por el Espíritu a ver dónde te ibas a congregar, Sí, quién era que te iba a sí. alimentar. Tenemos que tomar en cuenta cada una de esas cosas. Y cuando nosotros hablamos de eso, podemos ver que cuando alguien está como delirando, como que está en el evangelio, pero como que no sabe lo que está haciendo, podemos ver la falta de conocimiento, porque dice la palabra de Dios, por la falta de conocimiento, Mi mi pueblo pueblo perece. perece. Entonces, él esperó
hasta que llegara el Mesías, que sus ojos vieran a ese Mesías que habría de venir. Él pudo, dice la Biblia, que él lo pudo tener, él pudo verlo. Pero él dijo, cuando lo cargó, dice, despide a tu siervo en paz. Sí. Porque mis ojos han visto al ungido. Wow. Wow, eso es poderoso. O sea, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto al ungido. Él tuvo ahí, él pudo ver la promesa de Dios, el cumplimiento de Dios a una declaración que él había dado. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando nosotros soltamos una palabra. Así es. Porque la palabra tiene poder. Poder, sí. Entonces, lo que habla nuestra boca, hay que tener cuidado porque tiene cumplimiento para bendición o maldición. Entonces, cuando él declara esa palabra, que él no va a haber muerte hasta que no vean sus ojos, entonces Dios le concede, le da la oportunidad de verlo. Oye, eso es algo maravilloso. Wow. Ni el chikungunya lo pudo matar, hermano. Nada, lo mató. Nada. No, hasta que él no viera el cumplimiento. Y la perseverancia, pastora. O sea, Sí. porque muchas veces esperamos una promesa, pero no perseveramos. No, viene eso, sí, pero no perseveramos. Entonces la promesa dura más. Oiga qué fuerte es eso. Wow, pastor. Entonces hay que tener perseverancia. Sí. Hay que creerle a Dios y hay que tener perseverancia. Pero hablando de la perseverancia, que es muy importante en el creyente, en el cristiano, yo creo que debemos de perseverar en lo que es la promesa de la palabra. Sí. Porque hoy yo fui confrontado por la palabra de Dios. Amén. Wow. El Señor hoy me traía en el libro de Juan, capítulo 14, yo investigando acerca de las promesas. Sí. Y vi 7 promesas que le hizo Jesús a la iglesia. Wow. Son 7 promesas que ahí no hay carro, no hay jipeta, no hay apartamento. Ay, Ahí no hay nada de eso. Cuidado. Ahí son promesas espirituales y son promesas para nosotros poder estar firmes en la tierra y más en este tiempo de crisis. Que son las verdaderas promesas. Que son las promesas que un verdadero esenciales, sí. Vamos a ver, en un minuto, en medio minuto, dinos cuáles son esas 7 promesas. Vamos. Bueno, la número 1 está en Juan capítulo 1, versículo 2, donde dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Preparar lugar para nosotros. Tenemos un lugar para nosotros. Para nosotros. Okay. Suelta la otra. La número 2, yo soy el camino y la verdad y la vida. Wow. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que no podemos estar nosotros inventando que con tal religión. No. Él es el camino, la él es verdad la verdad y la vida. La número 3 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, será lo hará el Padre para que Él sea glorificado. Sobre todas las cosas. Estamos hablando de que tenemos un Dios que nos escucha. Amén. Que todo lo que le pedimos, Él nos lo va a dar. Amén. Un Dios que escucha. Cuarta promesa dice, y es una de las más importantes, que es la promesa del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él está con nosotros. De verdad, el cual el mundo no puede recibir. Un espíritu de verdad. Espíritu de verdad. Santo. La promesa número 5 es, el que me ama a mí, el que me ama, mi palabra guarda. Amén. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Santo. Está unificándonos a nosotros. Amén. Junto con Dios. Sí. O sea, haciéndonos uno. Uno con él. Él decía, mi Padre, yo quiero que ellos sean uno, como tú y yo también. somos uno. Tú y yo somos wow. uno. Sí. La número 6. La número 6 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. O sea, tenemos un profesor con nosotros. Amén. Alguien que nos recuerda. Nos Alguien recuerda, que nos sí. recuerda. Ese rema. Ese que rema. Recuérdalo. Esa palabra Sí. fresca. Sí. Y la número 7, una de las más importantes para mí, y es en este tiempo. Aleluya. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy.
No la doy como el el mundo mundo la la da. da. No se turbe Vuestro corazón ni ni tenga tenga miedo. Wow. Creed en Aleluya. Dios, creed también en mí. ¡Wow! Dios mío, pastora, está activa la pastora. Esas 7 promesas, cuando nosotros nos agarramos de ellas, nos empoderamos de ellas, mire. Amén. No hay para nadie. Es como decir, buscar el reino de Dios y su justicia, Justicia. y las demás cosas van a O venir serán por- añadidas. Añadidas. Aleluya. Wow, Wow, qué poderoso lástima está tener eso. que terminar Ay, sí, pastora. hoy nuestro programa. Ahora que se estaba poniendo bueno, sí. pero tenemos que terminar. Gracias, Roberto. Gracias, Feliz ministro. por estar Gracias, con hermano. nosotros. Ha sido una bendición. Totalmente. Hemos aprendido y recordado las promesas de Dios para Para nuestras nuestra vida. vidas. Muchas bendiciones. Será hasta la próxima.